Bienvenidos, hemos invitado al diputado oficialista, subjefe de fracción, a don Daniel Vargas Quiroz, con quien vamos a conversar un poco sobre alguno del trabajo parlamentario que se ha estado desarrollando en los últimos días. El diputado es miembro de la comisión especial que analiza la solicitud de levantamiento de la inmunidad para miembros de los supremos poderes, en este caso para el señor presidente de la República y para el ministro de Cultura y Juventud, don Jorge Rodríguez Vives. Y ya esta comisión ha finalizado la etapa de las audiencias, ya recibió tanto al fiscal general de la República como al señor presidente de la República y el ministro de Cultura, quienes acompañados de sus abogados hicieron las observaciones con respecto a lo que es este proceso. La comisión está ya en la recta final, va a entrar al análisis de las posiciones de cada uno de los 3 miembros de la comisión y la elaboración de los informes que deberán entregarse al plenario legislativo, quien después deberá analizar los informes, y el que obtenga 38 votos como mínimo será el informe que se ejecute, donde se podría o no pedir autorizar el levantamiento de la inmunidad para que ambos jerarcas del Poder Ejecutivo continúen con la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Y precisamente de eso vamos a conversar con el legislador, cuál ha sido la impresión del trabajo de esta comisión, una comisión histórica en el país. Ningún presidente había tenido que hacer frente a un proceso de levantamiento de la inmunidad, y por supuesto que también reviste de importancia nacional las discusiones que se estarán dando en la comisión con este tema. Don Daniel, como decíamos, un hecho histórico, usted es parte de esta comisión, una comisión que ya está en la recta final de las discusiones que tendrán los 3 miembros con respecto a este tema. ¿Cómo valora usted lo que se ha hecho hasta ahora y qué posiciones ya va tomando usted con respecto a este caso? Muchas gracias. Me parece en primera instancia que es un privilegio, es un honor para este servidor integrar esa comisión que, como bien también lo señala, es la primera vez que se evalúa si se levanta o no se levanta la inmunidad al primer gobernante de este país, que es el señor presidente de la República. Me parece que desde un principio la dinámica de la comisión ha sido bastante seria, tratando de conocer a fondo el expediente judicial que fue enviado por parte de la Corte Suprema de Justicia, requiriendo alguna información adicional y escuchando las partes. En primera instancia recibiendo a don Carlos Díaz y tratando de conocer de su parte cuál era la acusación o cuál es la acusación de fondo y la argumentación que se tuvo sobre la mesa para efectos de armar el expediente y pedir el levantamiento del fuero, tanto al señor presidente como al señor ministro. Y en segunda instancia la audiencia donde se recibe a don Rodrigo Chávez Robles y al señor ministro de Cultura, don Jorge Rodríguez Vives, para escuchar de primera mano también de ellos y de sus abogados los descargos con relación a la acusación. Ha sido un proceso muy valioso, intenso también, porque ha sido un plazo reducido. Se ha requerido contar con más información. Yo hubiese querido que más información estuviese disponible, sin embargo no conté con el apoyo de las 2 compañeras legisladoras, en el sentido, por ejemplo, del expediente completo de Cristian Bulgarelli. Sí se pidió y se cuenta con la declaración de Bulgarelli, ¿verdad? El principio de oportunidad en el criterio de oportunidad, correcto, pero en la audiencia, por ejemplo, del señor presidente y don Jorge Rodríguez, el abogado defensor del señor presidente explica que es prácticamente imposible lo que ocurre entre el 4 de abril y el 7 de abril de 2025, en donde ocurre una serie de procesos que lo normal es que tarden meses en la Corte Suprema de Justicia y se resuelven muchos en cuestión de un fin de semana. Por eso era importante también conocer el expediente en contra de don Cristian Bulgarelli, porque allí se consignan algunas fechas relevantes. No obstante, las compañeras, extrañamente diría yo, pensaron que no era necesario ese expediente y votaron en contra de poderlo conocer y de poderlo tener. Mi expectativa, debo decirles, que este viernes podamos tener una discusión por unas 2 horas con relación a las apreciaciones que se puedan tener respecto a las audiencias, del expediente y de los documentos adicionales con los cuales tenemos.
Yo no quiero ser pesimista, pero me parece que hay ya una tendencia marcada de por dónde va a ir la procesión. Me parece que en lo personal yo he visto evidencia suficiente para pensar que no hay algunos elementos importantes en el armado del expediente, como es la consistencia, la solidez de la acusación, la circunstanciación de la acusación, que no hay coincidencia de fechas ni del delito al cual se le está achacando al señor presidente y al señor ministro. De parte de las compañeras diputadas, pues he visto también de alguna forma una tendencia hacia la recomendación que pienso yo que van a hacer. Entonces, el viernes va a ser una sesión interesante en la que podamos discutir nuestras propias apreciaciones respecto del proceso, y el lunes estaríamos votando si va a ser 1, 2 o 3 informes que todavía no está definido cómo será. Diputado, ¿cómo ve usted el trámite ya directamente dentro del plenario legislativo, con la posibilidad de que o no, de que se obtengan los 38 votos que se establecen para permitir la inmunidad? ¿Cómo se ha estado analizando entre las demás bancadas este tema? Mire, yo creo que sería aventurado también pensar que haya alguna definición respecto a los 38 votos. ¿Por qué aventurado? Porque hasta el momento que yo conozca, solamente una diputada se había acercado a conocer el expediente. Y todavía no tenemos un informe que presentarle al plenario legislativo. Entonces, quien ya haya tomado una decisión, lo estaría haciendo sobre una base meramente política y no necesariamente sobre un criterio técnico que podamos nosotros adelantar. Me parece que si se toma una posición responsable respecto del análisis causal que estamos teniendo entre manos, difícilmente el plenario legislativo podría optar por levantar el fuero de inmunidad al presidente don Jorge. Creo que no hay, y por lo que yo he conocido, como repito, elementos suficientes para pensar que haya una causa probable de delito de concusión en el expediente, sobre todo por la inconsistencia de fechas, por la inconsistencia de hechos también que se dan a lo largo de la explicación o del contenido del expediente. Entonces, esperaría que no prive el criterio político mayoritariamente en la decisión del plenario, sino que haya un análisis realmente sobre el expediente y sobre su contenido. Don Daniel, don Jorge Rodríguez, el ministro de Cultura y quien para el momento de la investigación era el jefe de despacho del presidente de la República, en su comparecencia ante la comisión anunció que iba a presentar su renuncia precisamente a este fuero de inmunidad, misma que parece ya ha sido presentada a la Asamblea Legislativa. Obviamente, por ser este proceso, él no puede renunciar, tiene que ser que la comisión y el plenario acepten su deseo de que se levante la inmunidad. Habían otros sectores o otros diputados que planteaban, doña Rocío Alfaro así se lo preguntó al presidente de la República, que si él estaría dispuesto a renunciar al fuero. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted ve que el presidente debió haber renunciado? ¿Le parece que el presidente hizo bien en no acogerse a esa posibilidad? ¿Y cómo valora que el ministro sí lo haya hecho? Que es una decisión meramente personal. O sea, yo respeto mucho la decisión del ministro, me parece, como le dije, que es rescatable su posición. Sin embargo, es un hecho que cada persona tiene su propio criterio y su propia voluntad. El magistrado Menartavia, en el traslado que hace del expediente a la Corte Suprema de Justicia, menciona algo que es muy importante y nos recuerda por qué existe el fuero de inmunidad. El fuero de inmunidad existe para proteger a los miembros de los supremos poderes de acusaciones insustanciales que le distraigan de la ejecución de las responsabilidades que tiene a cargo. Evidentemente, la renuncia del señor ministro le acarreará presencias en los juzgados, en la corte, tratando de defender la acusación que tiene. Misma situación debería enfrentar el presidente si llegase a renunciar o si se le llegase a levantar el fuero. Me parece que al presidente le quedan 8 meses, eso es otro elemento importante. El fiscal nunca dijo por qué era urgente. Y sin duda alguna, enfrentar procesos judiciales en este momento, el presidente, el ministro o cualquier otro miembro de los supremos poderes, le desvía la atención de algo que el pueblo costarricense le encargó tener. Y es
totalmente centrada su atención en gobernar un país durante 4 años completos. Usted le pidió una serie de documentos a la comisión o presentó durante la discusión una serie de mociones pidiendo y aportó también precisamente el expediente de la Comisión Especial Investigadora en contra del SINAR y de la Agencia de Publicidad como insumo también para la discusión. ¿Por qué era importante esos documentos dentro de la comisión a su criterio? Los que aprobaron traer o los que no. Los que no aprobaron, los que Los usted no planteaba que usted quería que también fueran parte de la discusión. Por lo que le explicaba, fíjese que dentro de la explicación de José Miguel Villalobos habla de que el armado de la causa en contra de Cristian Bulgarelli y el armado del expediente en contra del señor presidente y del señor ministro tuvo una diferencia de 3 días. Una se arma el 4 de abril de 2025 y el expediente contra el presidente y el ministro se arma el 7 de abril de 2025. En medio de eso tuvo que haber una cantidad de hechos poco probables en el medio, sobre todo pensando que era sábado y domingo, 5 y 6 de abril. El expediente de Cristian Bulgarelli debería tener información con relación a esas fechas y ver cuál fue la secuencia de eventos que ocurrieron para ver si tiene sentido o no tiene sentido lo que está siendo considerado en el armado de ambos expedientes. Eso me parece grave, diría yo, que la comisión no haya votado en contra de tener esa información, porque nos imposibilita el análisis de la viabilidad de ese procedimiento acelerado. Y yo sí considero que es de gran relevancia tenerlo. ¿Es en este momento un uso político que se le podría dar a este caso, según su...? Mire, a mí me deja un gran sinsabor y lo expresé en la comisión y lo voy a repetir aquí. ¿Cuál es el sinsabor que me deja? Que si hayan estado de acuerdo, al menos doña Andrea y este servidor, en traer la declaración de Cristian Bulgarelli, la que le hace a la Fiscalía y sobre la cual se establece el criterio de oportunidad, pero que no haya estado de acuerdo en traer la información que pudiera habernos dado luz respecto de la actuación de la Fiscalía a un plazo súper reducido de tiempo. Eso me hace pensar que sí hay un aspecto político de por medio, por más que doña Andrea nos haya querido decir que priva para su desempeño el tema jurídico. Creo que sí hay un aspecto político importante. Y yo aporto, finalmente, esos 30 segundos adicionales, aporto el acta de la sesión 14, si mal no estoy, de la Comisión SINAR, porque ahí está claramente consignada la declaración de Bulgarelli bajo fe de juramento, que es absolutamente contraria a lo que expresa en su entrevista ante la Fiscalía y que se aprovecha como criterio de oportunidad. Le agradecemos al subjefe de fracción del Partido Oficialista, integrante de esta comisión especial que analiza sobre el levantamiento de la inmunidad al presidente de la República y por supuesto que, como lo decía el diputado, le estaremos dando seguimiento a este tema por la relevancia nacional que tiene y siendo este el primer caso ante un presidente de la República. Le agradecemos al diputado, lo invitamos a que siga con muchísimo más información.